nosotros nos opusimos a la reforma energética y les dijimos que iba a pasar lo que está sucediendo. Me explico. Pemex es una empresa importantísima, es la que además extrae la riqueza más importante que tenemos, que es el petróleo. Le dio a México de 2000 a 2012, durante el gobierno de Fox y el gobierno usurpador de Calderón, 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares. 40% del presupuesto nacional. Entonces le dijimos a la gente, ese ofrecimiento de gasolina barata a cambio de entregar nuestro petróleo es un pésimo negocio si lo cumplieran, pero no lo van a cumplir. Es a cambio de una migaja entregar la panadería, como dice alguien por ahí, es una barbaridad. Entonces decimos, pero inclusive aunque hubiese la gasolina barata, que no la va a haber, el 40% de que otorga Pemex al presupuesto nacional, pues pónganse un espejo para saber de dónde va a salir del pueblo, lo vamos a pagar con más impuestos, y esto es lo que está sucediendo, es un efecto de la entrega del petróleo, porque al carecer el gobierno de los recursos necesarios de ese 40%, echa mano de la gente, y como aumentar los impuestos generaría una irritación muy grande, lo que hace es cargarlo a través de la gasolina, porque la gasolina tiene un 16% de IVA, pero tiene impuestos ocultos desde el gobierno usurpador de Calderón, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, que es de más del 20%. Estás pagando más del 36% de impuestos en la gasolina. Si tú quitas este impuesto oculto, que además en uno de esos dos IEPS, porque hay dos impuestos especiales a productos y servicios, cobra interés sobre interés porque se le aplica impuesto sobre impuesto porque se le aplica al IVA. Entonces lo explico de manera más simple. Tú tienes, hay quien habla hasta del 50% de impuestos en la gasolina, entre el 36 y el 50, oculto la mayor parte, y si tú quitas ese impuesto oculto quedaría al precio de las gasolinas a nivel internacional. Mantienes ese impuesto y entonces hace que se dé un golpe a la economía como el que se ha anunciado de más del 22% del aumento, además de que va a aumentar diariamente la llamada liberalización, que no es otra cosa que lo que estuvieron diciendo, que va a ser los precios del mercado. Bueno, en México el mercado no es otra cosa que la especulación, que acaparar en unas cuantas manos, que un sistema que funciona en detrimento de los intereses de la mayoría de la gente. Si tú regalas el petróleo, liquidas petróleos mexicanos, pues alguien tiene que pagar ese boquete enorme de casi el 50% de los impuestos del país, y ese alguien es el pueblo. Efectivamente, el secretario de Hacienda está diciendo la verdad. Lo que nosotros dijimos desde que querían aprobar la reforma energética, les dijimos, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 escuelas ha sido construidas con dinero del petróleo. Los que dicen, a mí el petróleo no me da nada, les dije, se equivocan porque lo están recibiendo vía el presupuesto nacional, y en el mejor de los casos, lo que hace Petróleos Mexicanos, en el peor en realidad, lo que haría Petróleos Mexicanos es evitar que tú pagues ese 40%. Hoy que no existe los ingresos de Petróleos Mexicanos, que se lo entregaron a las transnacionales petroleras, y que esas transnacionales no van a pagar lo que pagaba Petróleos Mexicanos, ese 40% del presupuesto nacional, el pueblo lo tiene que pagar, o vía aumento de los impuestos, o vía este aumento en las gasolinas, que es el que le permite al gobierno tener los ingresos necesarios. Claro, lo que se tiene que hacer es recuperar Pemex, recuperar el petróleo que es nuestro. A ver, nosotros producíamos el 100% de las gasolinas que el país consumía, y desde Carlos Salinas, que empezó a privatizar Petróleos Mexicanos, empezó con la petroquímica, también se inició el proceso de importación de gasolinas, que hoy es de más del 50% de nuestro consumo. Tenemos a las refinerías subutilizadas en vez de producir la gasolina que podemos generar, y estamos importando cada vez porcentajes mayores de gasolina. Es una irresponsabilidad y es suicida, porque no solo entregas tu petróleo, no solo liquidas la empresa más importante que aportaba el 40% del presupuesto nacional, sino además pones en manos del extranjero el abastecimiento del combustible que mueve toda tu economía, porque al privatizar también ferrocarriles nacionales, prácticamente todas las mercaderías se trasladan por carretera con vehículos derivados del combustible. Entonces es una tontería, porque si de repente te suben en el exterior la gasolina a los precios que les dé la gana, tú la tienes que pagar al precio que sea, como si fueras un país no petrolero, porque no
tienes petróleo o que lo tienes, ya lo entregaste y no tienes gasolina porque la estás importando. Es el peor de los mundos, siendo que nosotros no deberíamos tener ese tipo de dificultades. Y te pongo otro tema. También importamos más de la mitad de los alimentos, que es otra cesión de la soberanía bárbara. Entonces, estás tomando medidas contrarias verdaderamente al interés nacional y yo iría, todavía no me preguntas eso, pero yo iría más lejos. Diría, a ver, la gente está indignada, tiene razón, fue engañada, les dijimos que eso iba a suceder, bueno, no importa, de todos modos le quisieron creer al gobierno, fue engañada, está verdaderamente queriendo dar una respuesta, están convocando una protesta el 1 de enero en el Ángel de Independencia, todo eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿qué queremos? Si lo que queremos es que baje el precio de la gasolina, es un planteamiento ingenuo porque el aumento de la gasolina es un efecto de esta política económica y yo iría más lejos, de este sistema económico. Lo que nosotros debemos hacer verdaderamente es recuperar nuestro petróleo, recuperar la energía eléctrica, recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, minerales, playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, todo y ponerlo al servicio del pueblo. Y para ello lo que tenemos que hacer es obligar al gobierno de Enrique Peña Nieto a renunciar, convocar elecciones extraordinarias, convocar un Congreso Constituyente. O sea, lo que tenemos que hacer es una revolución, una rebelión no violenta, que es lo que nosotros hemos estado insistiendo, porque si solo nos vamos sobre el efecto, insisto, es un efecto gravísimo, terrible, brutal para la economía de la gente, el aumento de la gasolina, pero es solo una manifestación de un problema mayor que está detrás, porque estás viendo solo el aumento de la gasolina, pero la entrega del petróleo también está generando la privatización de la educación pública y va a generar, si lo permitimos, la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social existente en México. Y todo eso es terriblemente lesivo a los intereses de la mayoría de la población. Bueno, con la desobediencia civil no llevamos 100 años, nosotros estamos planteándola desde 2006 y no vamos a esperar 100 años. Yo creo que están las condiciones para que pueda ser de esa manera, pero puede ser con protestas, ¿eh? Puede ser que lancen millones a las calles, un día, otro día, todos los días que sean necesarios hasta lograr la renuncia del gobierno. Puede ser que esas protestas hagan la desobediencia que planteamos, que es parar el país, porque una de las medidas de desobediencia que nosotros estamos proponiendo es que la gente no pague el impuesto en la gasolina. Yo lo he hecho, lo he demostrado, hay videos donde acudo a la gasolina, no robo, les digo, vengo a hacer un acto de desobediencia civil, es ilegal, es pública, es no violenta, es consciente y busca frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno, que sería en este caso frustrar el aumento a la gasolina. Yo creo que hay que ir más lejos y que hay que obligar a Enrique Peña Nieto a renunciar, pero pongamos que lo que buscamos solamente es frustrar este aumento, echarlo para atrás. Bueno, no pago el impuesto. Las gasolineras se están convirtiendo en oficinas recaudadoras de impuestos de Hacienda y si yo no los pago pagándolo exacto, multiplicando por 1.36, la cantidad que salga en la bomba y ese es el dinero que lo que ahí resulte, por ejemplo, dice 1,000 pesos la bomba, lo multiplico por 1.36, lo divido entre 1.36 y lo que salga es el dinero que yo tengo que pagar, que va a ser por supuesto menos de 1,000 pesos, el 36% menos, que son los impuestos ahí existentes. Yo no estoy robando, yo estoy no pagando el impuesto y ahí quedo haciendo frente, dando la cara, diciendo si quieren llevarme detenido, pueden llevarme detenido, pero quien me tiene que denunciar es Hacienda. Si lo hago yo, si lo hacen 100, si lo hacen 1,000, bueno, pues tiene un impacto relativo, como tú lo dices, insuficiente. Si lo hacen millones, la gente demuestra su poder, es una decisión que yo tengo que tomar. O sea, si nosotros queremos que las cosas cambien, el pueblo tiene que ejercer su poder. No va a ser alguien el que lo cambie, no va a ser un líder, una persona, un gobierno, no, tiene que ser la participación de la gente y mientras eso no se dé, van a seguir las manifestaciones de engaño, de corrupción, de deterioro, la gente va a seguir irritada, va a seguir la terapia, diciendo que son los diputados, que son los senadores. No, hombre, son sirvientes de un sistema económico que beneficia a 16 personas que concentran 143 mil millones de dólares. Esos 16 no van a pagar el aumento de la gasolina, ¿eh? Esos 16 que concentran 143 mil millones de dólares se lo cargan al consumidor final, que es el pueblo. O sea, quienes pagamos los platos rotos somos la mayoría y no esos 16. Si el gobierno está mintiendo, está faltando a sus compromisos, está engañando, está robando, está corrompiendo, está bañando en sangre el país, quiere una ley de seguridad interior para aumentar la represión en contra de la gente, proceso de transformación.
No va a cambiar nada, tenemos que convocar un Congreso Constituyente. A ver, ¿cómo echas atrás la reforma energética? Voy y llevo una iniciativa, presidente de la República, al Congreso de mayoría PRI y PAN, como ha sido y como va a seguir siendo, porque eso no va a cambiar. En 2006 que ganamos no tenía mayoría a la izquierda, hicieron fraude y todo, y fue muy pequeña la diferencia oficialmente hablando, de 211,000 votos o algo así. El PRI y el PAN conformaban mayoría en el Congreso. Tú llevas una iniciativa para echar atrás la reforma energética, recuperar el petróleo, poner al servicio del pueblo y no te la aceptan simple y llanamente. No, tú tienes que convocar un Congreso Constituyente, que es una asamblea del pueblo, que sea verdaderamente representado el pueblo ahí, para recuperar todo, restablecer la Constitución del 17 y acrecentar los derechos del pueblo. Yo creo que en todas las reformas, pero concretamente en lo de la reforma energética, está generando mucha indignación en la población, porque todo mundo escucha y vuelve a escuchar los mensajes. Ahí están de Peña diciendo, ya no habrá aumentos mensuales a la gasolina, vamos a tener gasolina y más barata. Ese es uno de los efectos, junto con la privatización de la energía eléctrica, que vamos a tener energía eléctrica más barata. En ambos casos ha mentido. Desde un principio él sabía que eso no iba a ser así, pero lo que está clarísimo para la gente es que Peña personalmente salió a decir que iba a bajar la gasolina como uno de los resultados de la reforma energética y mintió de manera dolosa porque sabía que no era así, y mintió Ricardo Anaya, que era presidente de la Cámara y que fue que era el secretario de Hacienda Luis Videgaray, felicitado por haber apoyado en la reforma, porque ahí no puede negar el PAN que ahí están los nombres. Nosotros cada miércoles frente a la puerta central de Palacio Nacional hemos pegado los nombres de los diputados, diputadas, senadores, senadoras del PRI, del PAN, del PRD, digo del Verde, el PRD no votó nadie a favor de la reforma energética, y del PANAL, que hicieron esta traición a la patria junto con Peña Nieto y su gabinete, que firmaron esa iniciativa de entregar el petróleo. Peña adelantó para este año la entrada de las gasolineras extranjeras y no vino nadie porque tienen el negocio que es nuestro petróleo, y ahora además les estamos dando que hagan con el abasto de la gasolina lo que les dé la gana, poniendo los precios que les dé la gana y renunciando a toda soberanía al estar importando. Vamos a llegar al momento en que, siendo un país petrolero, importemos el 100% de la gasolina. Eso es una barbaridad. Millones de personas vamos a seguir tolerando que nos engañen, que nos roben, que nos atropellen, que nos asesinen, que nos desaparezcan gentes, que nos desaparezcan estudiantes, que nos empobrezcan, que estén haciendo todas estas barbaridades, hombre. ¿Cómo va a ser que lo realista es que sigamos siendo un país de sobajados, de sometidos, de acobardados? ¿Cómo va a ser lo realista que sigamos permitiendo que nos impongan a quien está gobernando en contra de los intereses del pueblo? Lo realista es que ya llegó el momento de despertar, que ha llegado el momento de tomar el destino en nuestras manos, que ha llegado el momento de hacer el proceso de transformación. Puede no pasar nada. Pareciera contradictorio, no, paradójico lo que estoy diciendo. Puede no pasar nada. El 1 de enero hacerse una protesta y eso no tener ni cabeza, ni rumbo, ni claridad, y hacer 2 o 3 protestas más hasta que vaya bajando la indignación. Eso el gobierno seguramente estará apostando a eso, además de que meten provocación, de que meten actos de violencia, de que reprimen, como hicieron con los padres de los normalistas ese 20 de noviembre de 2015, si mal no recuerdo, que hicieron ahí el acto de represión en pleno zócalo de la ciudad y fueron generando cada vez más temor a la participación de la gente. Pudiera pasar eso, o pudiera pasar que esta protesta del 1 de enero sea muy importante y vaya en crecimiento, en claridad, en altura de miras hacia lo que se requiere, y que vaya coincidiendo con otras iniciativas de rebelión, de lucha, de protesta que hay en diferentes sectores de la población del país, y que ahora pudieran coincidir, porque este golpe le pega a los que tienen auto y a los que no, porque todo se mueve con combustibles derivados del petróleo. Eso todo el mundo lo entiende, y pudiera ser que se planteara y se llegara a la conclusión que hay que obligar a Peña a renunciar, y que se lograra esa renuncia y se convocara elecciones extraordinarias. Todo eso pudiera pasar, o pudiera pasar que siga aumentando la indignación y lleguemos al 18 y que en el 18 gane la izquierda, como me parece que va a suceder, y que la gente estuviera preparada para hacer todas las medidas necesarias, no violentas,
para hacer que ese voto se respete. Yo estoy apostando a una rebelión no violenta y creo que la gente estaría de acuerdo en empujar una rebelión no violenta. Depende de nosotros la posibilidad de transformación, depende de cada uno de nosotros, de que dejemos los pretextos, de que dejemos de justificar nuestra cobardía en la cobardía de los demás y de que actuemos con conciencia y con firmeza.